Aldo, volvemos a nuestra teleserie, po. ¿En serio? Sí, po. De vuelta, si esto no para. Pero hay una cuestión que a mí me gusta de los martes porque cada martes sabemos algo nuevo de la teleserie. Es como que si nos hiciera un avance de lo que va a venir la próxima semana. Bueno, sí, y de hecho vamos con los que destaparon esta olla. Ya no hablemos más de la caja Pandora porque ya está demasiado agotado ese recurso, pero estamos aquí con Pedro Ramírez, director de CIPER, para hablar de las nuevas revelaciones, en verdad, que vamos conociendo de este caso, en particular de una nota que sacaron ayer que tiene que ver con el ofrecimiento que se realizó a la pareja de la ministra Vivanco, porque el celular del fiscal Palma no fue reseteado, pero sí tiene entonces información que fue borrada. Ya yo creo que hay muchos que están haciendo eso, pero no siempre sirve, ¿cierto, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que pasa es que nosotros habíamos informado inicialmente de que el celular del fiscal estaba reseteado, y la verdad es que ese fue un error de nuestra parte. El que estaba reseteado es el de la pareja de la ministra Vivanco. Ya. Y el del fiscal está borrado. No borró sus chats. Se borraron sus chats. Él ha dicho en sus declaraciones, tanto a la fiscalía como a la prensa, que lo hizo por razones de seguridad, debido a que él lleva muchos casos de alta connotación pública, ¿no es cierto?, donde se requiere secreto y reserva, y por lo tanto él tenía por costumbre borrar todo, ¿no?, lo que tenía relación con su trabajo. Y dentro de eso cayeron, ¿no es cierto?, también estos otros chats que no están relacionados directamente con su trabajo, pero que él también borró. Pero yo te diría que lo más relevante que ha pasado en el último tiempo, en las últimas horas, es la presentación de las acusaciones constitucionales, ¿no?, contra ministros de la Corte Suprema. Uh-huh. Porque desde nuestra perspectiva el tema comienza a situarse donde siempre debió haber estado, ¿no? La pauta de CIPER, la proyección que nosotros hicimos del tema cuando se conoció el audio de Hermosilla, Villalobos y Sauer en noviembre del año pasado, es que este era un tema que iba a tener mucha relevancia, no solo por los ilícitos que se mencionaban en ese audio específicamente, que son ilícitos tributarios, de lavado de activos, etcétera, sino porque se trataba de un abogado tremendamente influyente que participaba en la nominación de fiscales y jueces de cortes superiores, y que por lo tanto esa era la mayor implicancia, digamos, o efecto que iba a tener este tema. Y a poco andar, ¿no es cierto?, producto de la investigación del fraude tributario y del lavado de activos que se menciona en el audio, se requisa, se incauta el celular de Hermosilla, donde aparecen todo este montón de chats. Ya estamos hablando de 1 millón de páginas descargadas, digamos, con conversaciones en el WhatsApp de Hermosilla, donde evidentemente, y como estaba pronosticado, aparecen todos estos vínculos que él tiene en materia de manejo de influencias, lobby, para nombrar ministros que después quedan en deuda con él o con el grupo que él representa. Y por lo tanto, yo diría que hay 3 cosas relevantes. La primera es que él participa en estas nominaciones de jueces de cortes superiores y de fiscales. En segundo lugar, él, cuando fue parte del gobierno de Piñera, representó los intereses de particulares para conseguir tratos favorables, beneficios por fuera del marco normativo, uh-huh, para los intereses de estas personas naturales jurídicas, ¿no? Y por último, él también participa directamente en ilícitos, ¿no?, que es lo que está, o por lo menos lo que intenta probar el Ministerio Público, en el esquema de fraudatorio de los hermanos Sauer y que beneficia a los hermanos Jalaf. Donde en cada uno de estos 3 episodios, por decirlo así, siempre emerge una figura política, que es la de Andrés Chadwick, ¿no?, el exministro del Interior. Y entonces lo que tenemos hoy día es que, más allá de lo que el Ministerio Público está investigando, que son los delitos que están explícitos, digamos, mencionados en el audio que revelamos nosotros en noviembre, comienza esto a situarse en el orden de lo político y de la fiscalización a aquellas autoridades que eventualmente pudiesen haber sido nombradas por manejos de Hermosilla y que le devolvieron la mano de alguna manera a través de sus fallos o de investigaciones que se hicieron o se dejaron de hacer, ¿verdad? Y eso parte con las acusaciones constitucionales que va a comenzar a mirar ahora la Cámara. Y en ese sentido, Pedro, ¿cómo estás cuando la Corte Suprema ve cómo sus ministros
van a la lucha política en el Parlamento por todas estas situaciones, habiendo actuado la Comisión de Ética y entendiendo que hay una suerte de empate que se está estableciendo en la presentación de las acusaciones constitucionales. ¿Tú crees que el mérito de las conversaciones, de los chats, de las filtraciones va a ser determinante para la resolución de estos casos o no? Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente del interés periodístico, cuando nosotros elaboramos pauta en torno a estos temas, Aldo, lo primero es que evidentemente una acción política desarrollada en la Cámara va a tener siempre los bemoles y los matices y las pequeñas miserias que se viven en la política, por así decirlo. Entonces, más allá del interés superior del país de determinar si efectivamente estos jueces incurrieron en actos contrarios a la ética y a la integridad que debe tener un juez de una corte superior, están matizados estos actos, contaminados, salpicados por las pequeñeces de la política a las que nos tienen acostumbrados nuestros parlamentarios, ¿no es cierto? Entonces, en vez de unirse todos en pos de limpiar, o por así decirlo, hacer un aseo profundo en el Poder Judicial, terminan con esta rencilla respecto a si se nombró o no se nombró Chadwick, si tiene o no tiene que estar Muñoz, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera quedarme con el vaso medio lleno y no medio vacío, en el sentido de que la Cámara está haciendo su trabajo, en el sentido de que efectivamente frente a información que provoca conmoción pública respecto de que tenemos ministros de corte que están dispuestos a mentirle al país públicamente, ministros de corte que están dispuestos a conversar con un abogado que les dice, oye, ¿podrías tú integrarte al sala porque me interesa que se falle de determinada manera? Y esta ministra, específicamente la ministra de Banco, en vez de responderle, oiga, usted no me puede hacer esta solicitud, no corresponde, le dice, sí, claro, cuando tú quieras, ¿no es cierto? Entonces estamos frente a situaciones de un tenor muy grave, ¿no? Y en ese sentido la Cámara está reaccionando desde los partidos de derecha hasta los partidos de izquierda respecto de que debe esto ser de alguna manera juzgado en una acusación constitucional. Ahora, yo personalmente creo que el tenor de los chats que CIPER ha dado a conocer principalmente, es imposible que no se considere la gravedad de los hechos allí descritos en la discusión de los parlamentarios respecto si deben prosperar o no estas acusaciones. Me parece que eludirlos, ¿no es cierto?, evadir, hacerle un bypass, digamos, a lo que se menciona en esos chats, es casi imposible, pero bueno, se han visto muertos cargando a dos, es como dice el dicho, entonces podría pasar también, pero yo creo que es casi imposible, ¿no? Yo siento que hay ciertas cosas que ya tienen un derrotero, tienen un camino que está más o menos trazado y tiene que circularse por ahí. Yo diría que la única excepción, porque no es una persona que esté mencionada en los chats, es la del ministro Muñoz, que también enfrenta una situación bastante grave, ¿no? Que claro, hay quienes dicen, bueno, la derecha lo está presentando para empatar, porque el ministro Muñoz, ¿no es cierto?, se dice que él tiene una cercanía más hacia la centroizquierda, pero la verdad es que él también enfrenta una situación muy, muy, muy delicada, porque él habría traspasado, la acusación que se le hace es que eventualmente le habría traspasado información reservada de un fallo judicial a su hija para que ella pudiese proteger su patrimonio cuando estaba adquiriendo propiedades, bienes raíces. Cosa que un ministro de la Corte Suprema tampoco puede hacer, digamos, ¿no? No. Y además tratándose de una hija que al mismo tiempo es jueza, es magistrada, digamos. Entonces, la situación también es sumamente delicada. Y claro, uno puede decir esto se presentó por empate o no, pero a mí me parece que la acusación constitucional es una herramienta que existe en la institucionalidad chilena. Para algunas personas se ha, entre comillas, chacreado, ¿no es cierto?, que se presentan por cualquier cosa. El nivel de nuestros parlamentarios, además, cada vez es más bajo en términos de su formación política, digamos. Son gente que es buena para conseguir votos, para conseguir nominaciones, ¿no es cierto?, para salir en el diario diciendo frases, digamos, potentes y creativas, ¿no es cierto?, pero al minuto, digamos, de tener que discutir sobre el largo plazo de lo que se le viene al país, ahí nuestros parlamentarios, muchos de ellos quedan al debe. Entonces, yo espero que esto sea conducido y desarrollado con altura de mira, Aldo.
Sí, y además es un tema importante a tocar. Yo no sé si ustedes lo están proyectando en sí, pero viendo, pero en esto de cómo el Parlamento hace su parte con respecto a las acusaciones, hay también una idea un poco ahí de, claro, del empate, ¿no? Entre poderes, podríamos decir, pero todavía no sabemos qué va a pasar o qué legisladores podrían aparecer en estos chats. Todavía no nos hemos metido en esa rama o en esa patita de este tema. Bueno, siempre es un riesgo, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha gente que está nerviosa porque aparece mencionada en los chats. Muchos empezaron a borrar conversaciones, quizás. De hecho, ya han aparecido, ¿no? Digamos, momentos. Hay chats entre el fiscal Palma y Hermosilla, cuando el fiscal Palma quería ser fiscal nacional, en que él le pide el contacto, ¿no es cierto? Quiere reunirse con Paulina Bodanovich, que es senadora socialista, ¿no es cierto? Entonces, también en un momento está conversando Vivanco, la ministra Vivanco, con Hermosilla, cuando ella quería ser ministra de la Corte, cuando estaba postulando, y le dice que estaba reunida con el senador Quintana, del PPD, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ya esto ya no solo le ha pasado rozando a algunos, sino que derechamente han sido mencionados y han tenido que salir a explicar que ellos no hicieron nada, bueno, en fin. No soy yo el que tengo que poner a defenderlo, son ellos los que tienen que salir a explicar qué tipo de cosas hicieron o no con estas personas cuando se les requirió su voto o su participación. Entonces sí, yo creo que hay mucha gente que tiene cargos importantes en este país, que pueden ser parlamentarios, pueden ser alcaldes, pueden ser, qué sé yo, ministros o exministros, que deben estar nerviosos porque aparecen mencionados en los chats. Y vamos a tener que ver cuando estos chats se conozcan. Recuerden ustedes que ya están en poder de Juan Pablo Hermosilla, la defensa de Lucho Hermosilla, y que él ha dicho que los va a hacer públicos, ¿no? Que los va a dar a conocer íntegramente, salvo aquellas partes que afectan la vida privada y el secreto profesional, digamos, de las personas que están ahí mencionadas. Pero ese criterio pasa por él. Bueno, claro, pasa por él, digamos, ¿no? Pero también es un criterio que pasa por un editor, ¿no? Hay cosas que yo decido. Nosotros hemos tenido acceso parcial a los chats en CIPER y hay cosas que yo he decidido que no se publiquen porque me parece que no son de interés público, y ahí yo tengo un compromiso como periodista con la ética periodística respecto de sí disponer toda la información, ¿no es cierto?, que tenga interés público, y aquella que sea solo de interés privado, que afecte la intimidad de las personas, no se publica. Y además yo a estas alturas creo que las personas que han sido protagonistas de los artículos que ha publicado CIPER, sean ministros de Corte, el propio Luis Hermosilla, ¿no es cierto?, y otras personas saben lo que conversaron y saben que CIPER se ha portado a la altura de lo que corresponde, ¿no es cierto?, protegiendo su intimidad y su privacidad en temas que no son estrictamente de interés público. Sí, ese Pedro, es un punto. En la defensa, o en la falta de defensa que ha existido de la derecha de parte de la actuación de Andrés Chadwick, uno de los argumentos que escuché el otro día es que todavía no se conocían diálogos o conversaciones directas a través del chat entre Hermosilla y Chadwick. Esas conversaciones existen, ¿no? Lo que pasa es que no han salido a la luz todavía. Bueno, de hecho nosotros ya publicamos que existe un chat entre Hermosilla y Chadwick, que es un chat que se llama Amigos, así entre comillas, y era un chat de 3 personas, Chadwick, Hermosilla y Álvaro Jalaf, ¿no? ¿Te acuerdas de ese chat donde decían yo a ti te quiero mucho, pero a él lo adoro, yo a ti te amo, pero a él lo quiero? ¿No? Esas expresiones de un cariño muy, muy, muy fraternal están presentes en ese chat, digamos, así que la información que en algún momento circuló respecto de que no existían chats entre directos, digamos, entre Hermosilla y Chadwick, no es efectiva, porque esa información incluso circuló en algunos medios después que nosotros ya habíamos publicado un artículo donde mostramos que hay un chat y mostramos pedacitos de ese chat, ¿no? Donde conversan Hermosilla y Chadwick y también Jalaf. Por lo tanto, sí existen y no se han dado a conocer. Y nosotros no sabemos por qué, porque nosotros lo que hacemos es un esfuerzo por conseguir la mayor cantidad de chats posible, revisarlos, ver si tienen temas de interés público y si es así, difundirlos, publicarlos, digamos, ¿no? Con el contexto que corresponde, explicando, digamos, en qué condiciones se generaron estos diálogos, etcétera, etcétera. Pero no conocemos todo y evidentemente falta mucho por conocer, así que yo creo que en algún momento estas conversaciones van a aflorar y ahí tendremos que sopesar, digamos, si son de interés público o no.
Eso es una decisión editorial que van a tomar ustedes finalmente en CIPE. Bueno, sí que tenemos acceso a esos chats, digamos, ¿no? Nosotros tienen acceso parcial hasta ahora. Lo que pasa es que nosotros somos periodistas, como todos los periodistas, ¿no es cierto? Dependemos de conseguir información. Esta información a veces se consigue de fuentes que son reservadas y con las que nosotros tenemos una obligación incluso legal de proteger, digamos, su identidad. Y por lo tanto, claro, hemos tenido acceso a ciertas partes. Hemos buscado otras, a veces tenemos acceso un poco a ciegas, ¿no es cierto? Nos llega un pedazo de conversación, pero nosotros tenemos que ver en qué fecha se dio, qué es lo que se estaba discutiendo en ese momento, quiénes participan, quiénes se mencionan, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que nosotros llevábamos una ventaja en relación a los colegas de otros medios, en el sentido de que desde el momento en que nosotros publicamos el audio en noviembre, de ahí para adelante nosotros comenzamos a hacer investigación periodística sobre estos temas y lo que venía adentro, digamos, de estas conversaciones. Y por lo tanto, hoy día, cuando a veces recibimos, ¿no es cierto?, una parte del chat, qué sé yo, protagonizada por Vivanco y Hermosilla o por Palma y Hermosilla, somos capaces de determinar más rápidamente qué es lo que se está discutiendo en ese momento, claro, qué tipo de favor es el que se está pidiendo, cuál es la situación de qué sé yo, ponte tú, de la campaña para fiscal nacional en esos días. Entonces Palma en realidad lo que quiere es que se le mencione en tal parte. Entonces eso nos llevan casi un año investigando. Exactamente, ¿no? Y eso yo creo que nos ha permitido también elegir muy bien las piezas periodísticas que queremos publicar y apuntando, como te decía al inicio, a lo que realmente importa, ¿no? Aquí importan varias cosas, pero yo diría que lo más grave, y que incluso podría no ser delito, yo siempre digo esto y lo reitero, ¿no? Porque podría que los tribunales e incluso la Fiscalía determine que aquí no hay ningún delito, pero sí es importante que la gente sepa cómo se han nombrado a los ministros de la Corte en el último tiempo, cómo se comportan estos ministros cuando hay personas que le piden que fallen o que integren una sala de determinada manera, cómo son las campañas internamente, la cocina interna, por así decirlo, ¿no? Que no conocemos de las campañas fiscal nacional, y cómo estas personas, o a fiscales regionales, y cómo estas personas pueden quedar con su palabra empeñada, ¿no es cierto?, con favores que deben a estos que los pusieron en los cargos y que después eso puede afectar su desempeño y la neutralidad que tienen que tener en el desarrollo de sus funciones. Entonces, yo te diría que incluso podría pasar que esto no sea delito y que estas personas no tengan ningún reproche penal, como se dice. Pero sí es importante que los ciudadanos sepan cómo se cocinan estas cosas. A propósito de la acusación constitucional que se está llevando a cabo, hay debate por la situación de Jean-Pierre Matus. Hay gente que dice que no debería estar en esa situación, pero lo de Matus va en una cuestión que de precisar mucho más allá de lo que es delito o no es delito en términos de las conversaciones que ha tenido, sino en el afán pertinaz de negar una situación que era muy clara. Matus dio conferencia de prensa, entrevista, en torno a la negación de un hecho que era evidente y que luego quedó comprobado, ¿no? Sí, mira, yo no soy quien, Aldo, para decir si este señor tiene que ser alejado o no de su función en la Corte Suprema, porque es una decisión que tienen que tomar los organismos colegiados y las autoridades competentes, ¿no? Que son, en este caso, los parlamentarios y la propia Corte Suprema. A mí lo que me interesa es que la gente sepa que este ministro mintió permanentemente, de manera pertinaz, como dices tú, respecto de que no tenía chats con Hermosilla, y efectivamente sí los tenía. Él reconoce que le envió su antecedente a Hermosilla para que él, ¿no es cierto?, se los mostrara a quien fuera, porque él no le pidió ninguna dirigencia en específico, pero sí le dijo, mire, yo estoy postulando a ser ministro de la Corte Suprema, así que aquí está mi currículo, aquí está mi historia, vea usted, digamos, cómo me puede ayudar, que es pedir una gestión, ¿no? Y cuando esas personas, después hay chats donde él le agradece por todo, ¿verdad? Y hay un chat final donde Hermosilla le dice, hemos tenido que dar una pelea feroz para tu nominación, lo que significa que hizo muchas cosas Hermosilla, o al menos se las da ¿no? Como dicen los jóvenes, se da color y dice que yo hice muchas cosas ferozmente, ¿verdad?, para que tú seas lo que eres ahora. Ahora, no sabemos, claro, qué hizo hasta ahora. Probablemente los chats en algún minuto nos podrían iluminar respecto a qué es lo que hizo. Entonces, que no son necesariamente chats entre él y Matus, sino que deben ser chats con otras personas, probablemente, eventualmente, no sé si esos chats existen, pero es probable que nos podamos encontrar con chats donde él hace gestiones a favor de Matus. Entonces, yo entiendo que hay sectores que ven en Matus a una persona cercana a la centroizquierda, a pesar de que él ha defendido al director de inteligencia del Ejército que ordenó el espionaje telefónico sobre periodistas, como Mauricio Weber, nuestro colega en CIPER.
a pesar de que él ha sido asesor del comandante en jefe del ejército, a pesar de que él participó secreta y reservadamente, y si no es por CIPER hasta el día de hoy no lo sabríamos, en la defensa de Andrés Chadwick por la acusación de haber omitido medidas para evitar las violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Entonces, con toda esa carga, todavía hay gente que cree, y está en su legítimo derecho de creerlo, que el señor Mato es una persona cercana a la centroizquierda y por lo tanto hay personas que quieren defender su permanencia en la Corte. Y yo no sé si deba estar o no. Lo que yo sí sé es que es importante que los ciudadanos sepan que se trata de un ministro que podría seguir detentando su cargo en la más alta magistratura, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, pero se trata de un ministro que miente y que ha mentido públicamente y lo ha hecho de forma insistente hasta el punto, digamos, de que la prensa ha tenido que esforzarse para demostrar que efectivamente él no está diciendo la verdad. Pedro, pucha, la importancia del periodismo independiente por estos días ha quedado más que evidente. Insistir nada más en que CIPER ha hecho el mejor esfuerzo por mantenernos informados de una manera lo más certera posible de un tema que conmueve y remesa a los distintos poderes nos podemos suscribir a CIPER, ¿no? Sí, yo una sola palabra antes, Aldo, respecto de Matus. A mí me parece que él a lo mejor no cometió delito, pero un juez tiene que ser atento a cómo se desarrolla aquello. Y por supuesto, como dices tú, el llamado a la gente que nos está escuchando a que si creen que este periodismo que destapa este tipo de cosas es un periodismo que vale la pena, métanse háganle clic, ¿no es cierto? Y ayúdenos con 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pesos, que es como se financia principalmente CIPER para poder desarrollar este tipo de periodismo. Al trabajo que realiza CIPER en un caso que ha sido tan importante y donde la investigación que ustedes realizan, el periodismo independiente, ha sido absoluta y completamente clave.